Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí estamos otra vez para avanzar en nuestro segundo contenido del módulo 2, estrategias para la resolución de conflictos laborales. En el contenido anterior estuvimos viendo algunos autores, ¿cierto? Que nos mencionaban algunos escritos, investigaciones, ¿cierto? Que nos daban razones de ser de algunas problemáticas que surgen en los conflictos más frecuentes del ámbito de la salud, ¿cierto? Y dentro de las estrategias claves para poder resolver ciertos conflictos en la salud, nos centramos en la comunicación abierta y en la escucha activa, que fueron algunos contenidos que vimos en el módulo número uno, ¿cierto? Donde hablábamos sobre fomentar la empatía, entender las perspectivas buscando objetivos comunes, la mediación, si es necesario, que también la mencionamos en el contenido anterior, y con enfoques como la pausa, ¿cierto? Estas pausas activas de respirar, reconocer, entender, buscar puntos comunes, dialogar, reflexionar, ¿cierto? Para desescalar situaciones y construir un entorno positivo de resiliencia y mejora en la atención a los pacientes. Cuando nosotros tenemos la capacidad de detenernos y pensar, yo les voy a realizar un ejercicio práctico en este minuto y les voy a decir, en este minuto piensen en un problema, en un conflicto que hayan tenido con algún colega o alguna situación en su trabajo. Piénsenla, enfóquenla en su cabeza, piensen eso. Una vez que lo identifique y se acuerde, diga, ah, sí, me acuerdo ya, este problema que yo tuve. Ahora piensen, si usted se hubiese detenido antes de responder lo primero que respondió o lo primero que pensó o sintió y hubiese respirado, hubiese hecho una pausa, respirando, reconociendo, entendiendo, comunicándose de manera correcta, ¿cierto? Mediante el diálogo, reflexionando, dígame si usted no hubiese tenido una respuesta diferente. ¿Ya? Cuando hablamos de darnos ese espacio de tiempo para repensar, quizás ahora pensando no le hubiese dicho eso. Quizá hubiese mantenido mi postura. No lo sabemos. A lo mejor usted tiene un pensamiento y una comunicación asertiva, por lo cual probablemente tomó la mejor decisión. Pero es ahí, en ese minuto, cuando nosotros realizamos la reflexión, cuando nosotros podemos identificar qué tipo de comunicador somos y qué clase de receptor somos. ¿Ya? Eso lo vimos en otro módulo anteriormente, en otro contenido. Pero para nosotros poder identificarnos, tenemos que hacer ese ejercicio para poder entender. Yo fui violento, fui agresivo, fui pasivo, fui indiferente. ¿Cómo respondí? Cuando nosotros nos identifiquemos, vamos a ir conociéndonos un poco más, ¿cierto?, de quiénes somos nosotros mismos. Estrategias clave de la comunicación y la empatía. Tenemos que fomentar siempre el diálogo abierto, crear un ambiente seguro para expresar inquietudes, honestamente usar lenguaje claro y transparente. No solamente tenemos que oír, sino que comprender profundamente la situación y los sentimientos de otras personas. La empatía, ponernos en el lugar de otro para conectar mejor y reducir, ¿cierto?, los malos entendidos. Nosotros, la empatía es muy importante, chiquillos, cuando nosotros tenemos la capacidad, ¿cierto?, de entender a otra persona, de ponernos en sus zapatos, de entenderla y después volver a ser nosotros, eso es muy importante. De alguna manera la empatía es una práctica, ¿cierto?, que requiere de mucho trabajo. Nosotros tenemos que aprender a conocer a las otras personas, ¿cierto? Es entenderlas. Más que conocerlas, tenemos que entenderlas y compartir los sentimientos de otra persona, pero esto no implica que nosotros seamos la otra persona, sino que vamos a ver el mundo desde su lugar, ya desde su perspectiva, y luego vamos a volver a nosotros mismos. Entonces, la empatía tiene varias aristas. Tenemos la empatía cognitiva, tenemos la empatía emocional, la empatía compasiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de empatía, también tenemos que aprender a trabajarla. Quizá muchos que digan, yo creo que soy empático, pero desconocemos que existen varios tipos de empatía, entonces necesitamos una capacitación respecto al ámbito de la empatía. Ya cuando hablamos de la empatía cognitiva, hablamos de entender los pensamientos y las perspectivas de los demás. Por ejemplo, señora, usted tiene que disolver este polvo en solución, ¿cierto? Esta amoxicilina polvo en solución en agua hervida. Entonces yo estoy siendo empática cognitivamente
o no estoy siendo empática cognitivamente con esa persona si yo desconozco cuál es su nivel de entendimiento o pensamiento, ¿cierto? Ah, hervida, la hiervo y se la aplico de inmediato. Entonces nosotros le vamos a decir, pero tiene que dejarla enfriar y luego que la deje enfriar, usted vuelve a realizar la solución del medicamento. Este ejemplo siempre se los doy a todos en el ámbito empático, en el ámbito de administración de fármacos. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho en el cómo nosotros vemos, cómo leemos a nuestro usuario. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro que está escuchando la indicación? Entonces, una empatía cognitiva es cuando yo tengo la capacidad de entender cómo tengo que explicarle a esa persona para que haga lo correcto. También está la empatía emocional, que es compartir los sentimientos de los demás. Yo puedo entender que esté triste, aunque yo no estaría triste por lo que ella está triste. Yo no lloraría si por un pololo. No sé, ese es mi pensamiento. Pero ella está súper herida y la entiendo porque es parte de su proceso y es parte de su emocionalidad. Por lo tanto, soy empática emocionalmente. ¿Ya? O también cuando somos empáticos compasivos, sentir compasión y deseo de ayudar a los demás. Cuando pero no es mi problema, me tengo que ir, pero soy empático y compasivo, pucha, pobrecito, ¿y quién lo va a ayudar? Ya me quedo, lo ayudo. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de la empatía, hablamos de varias formas de vivir la empatía. La empatía no es solamente decir, sí, yo lo entiendo. Eso no es solamente ser empático. Empático es ser, tener estas cuatro habilidades de poder entenderlo a nivel cognitivo, ¿cierto? A nivel emocional y a nivel compasivo. Cuando nosotros entendemos a las personas desde esas perspectivas, entonces tenemos una completa visión de cómo tenemos que atender al otro, ¿cierto? Sin necesariamente volvernos el otro. Si eso no es necesario, yo no por entender una condición me vuelvo la condición, ¿ya? De alguna manera esto va a contribuir definitivamente en la resolución de conflictos, siempre, siempre va a contribuir. Cuando hablamos del enfoque en la solución, no en las personas, enfoque en la solución, no en quienes están generando el problema, ¿cierto? No en las personas. Separar posiciones de intereses, moverse de lo que la gente dice que quiere, posición, a lo que realmente necesita, interés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la capacidad de moverme, ¿cierto? De moverme y decir, voy a separar lo que yo soy por sobre lo que necesito solucionar. Ya, yo ya a lo mejor soy la amiga de Juanita que está peleando con la Mariana, pero dentro del conflicto hay un fin común que es el paciente y yo no puedo pasar por sobre esa situación. Entonces lo que voy a hacer es que yo dejo de lado, ¿cierto?, mi posición como amiga, ¿cierto? Y me enfoco en el interés, ¿ya? En que realmente lo que tenemos que hacer es solucionar el problema. Salga perjudicado o no salga perjudicada la persona que es mi amiga. Buscar objetivos comunes, enfocarse en el beneficio, ¿cierto?, mutuo y en el bien común del paciente. Procesos estructurados, chiquillos. Aquí hay procesos que nosotros tenemos que estructurar y respetar. Las pausas. Por ejemplo, respirar, ya respira, reconoce el problema, entiendo cuál es el problema, ya estoy claro, entiendo la perspectiva, busco puntos en común, ya vamos a dialogar constructivamente, vamos a conversar. ¿Qué pasó aquí? Mediación, usar un tercero neutral, como un líder o mediador, para facilitar el diálogo cuando las partes no pueden resolverlo solas. ¿Se acuerdan que anteriormente en el contenido anterior hablamos sobre la mediación, ¿cierto? Esto tiene que ver con llegar a un consenso, ¿cierto? A través del diálogo, que haya un tercero que diga, ya, pero esta es la realidad y mira, si lo miramos fríamente, esta es la situación y este es el problema. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Ya? Eso va a buscar una negociación. Busca que los acuerdos, ¿cierto?, satisfagan los intereses legítimos de todas las partes, pero beneficiando obviamente a quien sale perjudicado de forma arbitraria, ¿cierto? En este caso vendría siendo un paciente. Cuando hablamos de la cultura organizacional, hablamos de un liderazgo positivo, ¿cierto?,
que evita los favoritismos, que fue lo que les hablé en el contenido anterior, y los estilos autoritarios, liderar con comunicación y apoyo. El entorno del apoyo, crear un ambiente de trabajo positivo para valorar al personal y reconocer el buen desempeño para prevenir conflictos. Lo que les digo yo, chicos, el reconocimiento es muy importante. Si este curso lo están tomando líderes, deleguen esa función, ¿cierto?, a personal de apoyo, donde los ayuden a crear ciertos mecanismos de reconocimiento, un diploma, un desayuno de reconocimiento, estrategias para poder mantener un ambiente de trabajo positivo, donde las personas que trabajan en él se sientan valoradas. Y algo muy importante, que es la claridad de los roles. Definir expectativas claras para cada rol y evitar malentendidos, ¿cierto? Otra cosa muy importante que tiene que ver con la implementación práctica son las reuniones regulares. O sea, nosotros no podemos pretender trabajar todo un año de manera lineal sin tener pausas de reuniones para poder compartir ideas o dar cuenta de experiencias significativas que ocurrieron durante el año, debatir respetuosamente, mencionar casos que se repiten en el tiempo, ¿cierto? Que a lo mejor requieren de alguna experiencia exitosa, ¿cierto? Que yo pueda copiar de algún colega que le resultó. Chuta, tenemos un paciente difícil, que siempre que viene al hospital o al consultorio nos trata súper mal, pero Juanito siempre tiene una estrategia, mira, y le dice esto y esto otro. A ver, Juanito, ¿qué es lo que haces tú con este paciente? Entonces, él da su experiencia exitosa y nosotros aprendemos de ella. ¿En qué? En una reunión regular, ¿cierto? Cuando hablamos de la formación continua, entrenar al personal en resolución de conflictos, lo que están haciendo ustedes, de tomar capacitaciones para poder aprender estrategias y habilidades blandas, ¿cierto?, para poder sobrellevar estas situaciones. ¿Qué es lo que dijo la profe? La empatía, el respeto, las pausas. Tengo que aprender a reconocerme qué tipo de comunicador soy y qué tipo de emisor soy también, receptor, perdón. Cuando yo tengo claridad de quién soy y cómo yo respondo, entonces tengo también la capacidad de entender cómo yo voy a procesar la información que estoy recibiendo. Ah, pero es que yo siempre soy alaraco. Entonces yo ya me di cuenta de que siempre alaraqueo y al final no es tan grave. Pero yo me reconozco, yo entiendo que yo soy así. Pero los colegas me dicen que esto no es tan grave, entonces yo lo entiendo y lo recibo, lo acepto y lo canalizo, ¿cierto? Lo reflexiono, pero tengo que tener esa capacidad. Eso se consigue con la formación continua. Nada, chiquillos, nada se consigue por arte de magia. Nada lo voy a aprender de la noche a la mañana. Esto requiere práctica. Yo tengo que dialogar con mis colegas, tengo que dialogar con mis usuarios, tengo que dialogar en mi casa. Lo más probable es que ustedes, cuando aprendan estas estrategias, van a mejorar incluso la comunicación en sus casas. Va a haber otro tipo de diálogo y van a disminuir las discusiones con su pareja, con sus hijos, con sus papás, porque hay otra perspectiva, ¿ya? Cuando nosotros aprendemos a mirar al otro, cuando nosotros aprendemos a mirar al otro, a ponernos en el lugar del otro, sentir como el otro, pero no ser el otro, en ese minuto usted entiende a los demás. Cuando a mí me tocó aprender este proceso hace como 10 años atrás, no mucho más, como 15 años atrás, y me pasó algo súper mágico, que yo cuando hice el ejercicio de la otra edad, de ponerme en los zapatos de los demás, entendí a mis padres, entendí por qué mis padres pensaban así, por qué mis padres actuaban así, por qué mis padres aconsejaban así, y entendí. Eso no significa que yo quiero ser mis padres, pero me dio la posibilidad de entenderlos. Y es maravilloso, chicos, es maravilloso poder entender a las personas sin tener que ser ellas. Yo puedo no estar de acuerdo. Mi mamá decía cuando yo era pequeña que cuando las mujeres estaban con su periodo menstrual, ¿cierto? Con su menstruación, ¿cierto? No podían lavarse el pelo. Pero ¿por qué mi mamá cree en eso? Yo le digo, mamá, si eso no pasa nada. Nosotros trabajamos con salud y mire, eso es un mito.
Y mi mamá no lo entiende. Y yo no me voy a enojar con mi mamá porque no lo entienda, porque ella fue criada en una época donde su mamá, que era analfabeta, le enseñó este mito y mi mamá lo hacía y según ellos les resultaba, y esto genera una creencia mayor, ¿cierto? Se lo decía la mamá, además tenía un efecto como de esos efectos placebo, ¿cierto? El cual la convencía de que lo que estaba haciendo estaba bien, le hacía bien, y eso genera, ¿cierto?, una adherencia mayor a la creencia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Destruir su creencia? ¿Destruir su formación cultural? No, no puedo hacer eso, pero lo que puedo hacer es entenderla y entender por qué lo piensa y no quitarle que lo siga pensando. A lo mejor la puedo convencer de que no le va a pasar nada si se baña, pero que yo impida que ella siga creyendo en eso es muy difícil. Entonces, esa es la magia, chiquillos, de cuando uno aprende esta herramienta, cuando uno la puede implementar y tiene la capacidad de ir a otro, entenderlo, ¿cierto? Comprenderlo y luego volver a uno, a mi centro, y tener la empatía de solamente aceptar, ¿cierto? Está súper bien, es tu cultura, es tu forma de criar, es tu forma de vivir, es tu forma de comer. Yo lo entiendo, te puedo aconsejar, te puedo dar otras alternativas también, pero no puedo pretender que tú anules tu formación cultural, tu formación emocional, ¿cierto? No podemos tratar de anularlo, ¿ya? También cuando hablamos de los protocolos, ¿cierto? Hablamos de establecer los procedimientos claros, de manejar los conflictos, incluyendo la figura de la jefatura como mediador. Cuando yo les hablaba de tener este proceso de mediación, de conciliación, ¿cierto? De arbitraje, estamos hablando de que esto tiene que estar en un protocolo de la política del buen trato. Ese puede ser un próximo curso que ustedes debieran solicitar o pedir, ¿cierto? A alguna empresa, ¿cierto? Nosotros mismos acá en ADEMI, algún curso con respecto a las políticas del buen trato, porque en las políticas del buen trato se establecen, ¿cierto? Estos procedimientos y se implementan políticas propias de la empresa, ¿cierto? Para poder resolver conflictos. ¿Cómo van a ser los conductos regulares, quiénes van a ser los mediadores, quiénes van a ser los encargados de identificar si es una conciliación, si necesitan de un arbitraje, si necesitan, ¿cierto?, de evidencia, ¿cierto?, de algún tipo de seguimiento, monitoreo, una investigación, ¿cierto?, que aclare los antecedentes. Entonces, todo eso es importante considerarlo. Dentro de los protocolos de las políticas del buen trato también encontramos algo relacionado al reconocimiento, donde es deber del empleador generar espacios de reconocimiento para sus trabajadores y de alguna manera contribuir, ¿cierto?, a los espacios de buen trato, al ambiente laboral positivo. Ya, cuando hablamos de esta política del buen trato, es que nosotros tenemos que cuestionarnos como líderes y decir, mi empresa o mi lugar de trabajo cuenta con una política del buen trato. Yo tengo abiertos esos espacios de trabajo colaborativo con mis trabajadores, donde yo los reconozco, donde nosotros tenemos una o dos veces al mes un desayuno colaborativo, positivo, ¿cierto? Donde nosotros destacamos cosas buenas, donde vemos también los puntos críticos, los nudos críticos de lo que ha sido este mes de trabajo y los vamos tratando de solucionar, ¿cierto? Entre todos, con la colaboración, vamos a hacer una actividad dinámica donde vamos a proponer ideas, ¿cierto? Eso es un ámbito que tiene que manejarlo el equipo de liderazgo. ¿Ya? Y eso tiene que ser trabajado a nivel general con sus equipos de trabajo. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos no solamente de dejar esta responsabilidad en los trabajadores, esto también depende mucho de lo que hacen los líderes, los jefes, ¿cierto? Las estrategias claves para resolver conflictos tienen mucho que ver también con los protocolos que se implementan y con la toma de decisiones que generan los líderes, cómo ellos manejan la información, cómo ellos manejan el conflicto, cómo ellos resuelven, ¿cierto? Cómo ellos evitan, cómo ellos promueven de que estas situaciones no ocurran, ¿cierto? Como que evitarlas, ¿cierto? Disminuirlas. Eso es importante y eso tiene que ver y va de la mano del trabajo, ¿cierto? Que se genera a través de el trabajo en conjunto con los líderes, ¿cierto? Y los funcionarios. Por eso cuando hablamos de las estrategias para la resolución de conflictos laborales, hablamos de fomentar el diálogo abierto, de la escucha activa,
la empatía, que dijimos que la empatía no es la empatía seca, ¿cierto? Sino que hay distintos tipos de empatía. También, por ejemplo, separar las posiciones de interés, el buscar objetivos comunes, ¿cierto? Establecer pausas donde nosotros tenemos que detenernos a analizar qué fue lo que pasó, generar mediación, ¿cierto? La mediación, esto también tiene que ver con el protocolo de la política del buen trato, ya la negociación, el que todos salgan felices o bien, conformes por lo menos, si no es felices, de la situación y que por lo menos se reconozca de que hubo un error y que hay una mejora también de por medio, ¿cierto? El liderazgo positivo. Es muy esencial que los líderes aprendan a ser buenos líderes, evitar los favoritismos, los estilos autoritarios, no son jefes. La palabra jefe ya ha ido quedando obsoleta en el tiempo. Nosotros tenemos buenos líderes, personas que lideran y que lideran en compañía de equipos colaborativos, ¿cierto? El entorno del apoyo, la claridad de los roles, las reuniones regulares, como les decía yo, mediante actas también donde queda registrado qué es lo que se realiza en cada una de esas reuniones, formación continua, que es esencial, es la piedra angular de todo este proceso también, y los protocolos, ¿ya? En base a eso, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, el manejo y las mejores estrategias, ¿cierto?, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, una resolución de conflictos laborales exitosa, ¿ya? Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este módulo y vamos avanzando nuestro tercer contenido de este segundo módulo para luego finalizar, ¿cierto?, y probablemente vernos en otra capacitación. Un abrazo grande, que estén bien, que tengan una muy buena semana.